Buenas tardes, mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a la congregación, a los hermanos, que sabemos que de alguna u otra manera estuvieron en oraciones, en sus corazones estuvieron con la partida de nuestra mamá. Quiero darle las gracias a toda la congregación por todo lo que hicieron, porque sé que estuvieron también. Y para comenzar, quiero que pidamos al Señor la dirección, al Espíritu Santo, que nos dé su guía, que hable en nuestros corazones. Señor Jesús, habla en nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, danos la dirección, lo que tú quieres hablarnos, Señor. A través de tu palabra tú nos hablas constantemente, Padre. Pero también hablas, Señor, de distintas formas. Jesús amado, estamos dispuestos, con oídos atentos a tu voz. Espíritu Santo, tú guías, Señor, estas palabras, este momento, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hay un terreno que es importante que podamos hablar, que podamos entregar, que es el terreno de la voluntad. La voluntad que tenemos nosotros, el libre albedrío que el Señor nos dio para nosotros decidir y tomar cualquiera de las decisiones que podamos tomar, es producto de una voluntad puesta. La voluntad del hombre es la esencia de lo que él es. Hacemos continuamente decisiones que no solamente determinan nuestra vida diaria, sino su destino eterno. Constantemente tomando decisiones. En nuestro diario vivir tomamos decisiones. Pero hay una decisión que va a marcar la eternidad de nuestra vida. Nuestra decisión en Dios ha determinado muchas cosas. Entre las cosas que ha determinado cuando un día decidimos por voluntad nuestra, ¿cierto? Seguir a Dios, dejar nuestros pecados, Señor, perdónanos nuestros pecados, y nos pusimos a su disposición y dejamos que Él ocupe el centro de nuestra vida. Fue una voluntad que nosotros decidimos. Nuestro Dios es muy delicado, Él es muy respetuoso. No pasa a llevar nuestra voluntad. De hecho, cuando hemos decidido en Dios, hemos decidido la eternidad. Hemos decidido pasar nuestra vida con Cristo, aquí y más aún, una eternidad. Y es por eso que hay decisiones que están en nuestra voluntad, que van a marcar el día a día, pero también van a marcar la eternidad. Hay una palabra que acuñó mi mamá durante muchos años y que eso para mí fue un rema. Que ella siempre dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir para ella fue un triunfo y lo acuñó en su corazón. Y para nosotros eso fue una bendición, para mí fue una bendición y fue un descanso. Cuando hay temor a la muerte, te tomas de esas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el temor a la muerte se va porque te tomaste de esas palabras, te aferraste de esas palabras. A diferencia de un caso que supimos hace no mucho tiempo, una persona que le dio COVID, ella siempre en su juventud, siempre él decía que cuando él iba a tener una enfermedad, se iba a suicidar, que él no iba a dar que hacer a nadie. Y estos últimos meses, este mes, pasó una situación y él acuñó en su vida, en su mente, que un día se iba a suicidar, que un día él no iba a existir. Y cuando le dio esta enfermedad, en el hospital regional, del 5º piso se tiró y se suicidó. Fueron una situación que él lo tenía en su mente. Él decidió,
Pero ya antes estaba en su mente cómo el enemigo trabaja en tu voluntad, en nuestras decisiones. Por eso es tan importante que nuestra voluntad esté sometida a Dios. Nuestro Dios le dio al hombre el libre albedrío y nunca lo hace por la fuerza, ni para controlar. La voluntad es aquello que está colocado entre el bien y el mal. Es parte del hombre que cuando está unido a la voluntad de Dios, brinda una unión que va a producir armonía entre el hombre y Dios, lo cual suelta por completo el poder de Dios en una salvación completa. Un hombre puede decir no a Dios y Dios siempre va a respetar su elección. En Lucas 22, 42 podemos ver un ejemplo tan claro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo: Padre, si quieres pasa por mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía una dependencia total. Y eso, la dependencia total en Cristo, te da descanso. Eso es fe. Dios no hizo robot. Él podría con su poder haber hecho robot que todos le siguieran. Pero ¿qué hubiera estado ahí perdido? La voluntad del hombre. No hubiera existido la voluntad. Y hubiéramos dicho: Dios es imperfecto, porque Dios creó robots sin voluntad. Por lo tanto es fácil seguirlo. Pero Dios fue tan perfecto que creó al hombre con una voluntad propia, lo que se llama libre albedrío. Por lo tanto los creó al hombre perfecto, que yo decida. Y dejó en nuestras manos la voluntad. Un riesgo. Corría un riesgo, y ese riesgo fue el que le aceptaran o no aceptaran. El poder y la potencia de la voluntad. Nosotros expresamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos. Nuestra mente nos dice lo que pensamos y nuestra voluntad comunica lo que deseamos. O sea, en las emociones están los sentimientos. Nuestra mente nos dice lo que pensamos y la voluntad comunica lo que deseamos. La voluntad del hombre es el órgano por medio del cual se toman decisiones. La voluntad de nuestro propio yo. La elección que el hombre haga revela el carácter de éste. Hay decisiones que tomamos constantemente. Esa experiencia que conté es una decisión que esta persona tomó y marcó un carácter y marcó una tendencia. Pero esa voluntad, sin lugar a dudas, estaba manejada por el enemigo. Cuando tú no dejas la voluntad a los pies de Dios, cuando tú decides por Dios, estamos en Dios, la voluntad queda a los pies de Dios. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, ¿qué hacemos? No mi voluntad, sino que la voluntad de Dios. Y cuando nos unimos con Dios estrechamente, esa voluntad se fusiona y hacemos la voluntad de papá, que es la mejor. Pero hay decisiones que también marcan el carácter. Como esta persona que dije, él tenía un carácter decisivo, pero ese carácter lo llevó a la muerte. Lo llevó a una decisión trágica que no era necesario. La vida espiritual comienza con una elección. Amén. Nuestra vida espiritual comienza con la decisión que un día tomaste. Hoy día unos que dicen sí a Dios, otros que dicen después, otros que dicen no lo necesito, otros que dicen no. Pero mi voluntad y tu voluntad, mi vida espiritual y tu vida espiritual comenzó con una elección que un día tomaste. Oh, yo puedo decir ahora: bendita elección.
En el caso nuestro fue nuestra mamá que nos trajo y nos hizo el encuentro con Dios. De pequeños, nosotros en Cristo. Pero hoy día ya unos adultos deciden por Dios. Toman una elección y ha sido la mejor elección de nuestra vida. Nuestra vida ha sido una vida de paz, de descanso. Han habido tormentas, pero en esa tormenta ha estado Dios. Y podemos descansar en Él. Uno escoge hacer la voluntad de Dios y ésta se convierte en nuestra propia voluntad y gusto. La voluntad de Dios se convierte en la meta de nuestra vida en vez de nuestra persona. Hacer la voluntad de Dios, escoger la voluntad de Dios, ¿cierto? Esta se convierte en nuestra propia voluntad y gusto. Pero la voluntad de Dios se convierte en la meta de nuestra vida en vez de nuestra persona. La voluntad de Dios. Tenemos que nuestra meta es Cristo y no en nuestros ideales. Podemos tener proyectos, podemos tener anhelos, podemos tomar decisiones, pero esas decisiones están basadas primero en lo que ¿qué quieres tú, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Donde quiera que yo vaya, ¿cuál es tu voluntad? Tú los jóvenes que van a estudiar, que están pronto a entrar a la universidad, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Yo puedo tener proyectos. Y a mi manera de pensar, porque yo miro hasta una parte, están buenos los proyectos. Pero ¿qué piensas tú, Señor? Por lo tanto, mi voluntad la someto a los pies de Dios. ¿Qué ocurre cuando una persona se arrepiente? Renuncia a una vida centrada en su persona. Cuando una persona se convierte, renunciamos a nuestra vida centrada en nuestra persona. Como digo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cómo demuestro que Cristo vive en mí? Es cuando Él ocupa el centro de nuestra vida. Podemos tener la casa, podemos desear buenos estudios, podemos tener trabajo, podemos tener éxito en la economía, podemos tener la familia, los hijos, pero el centro es Dios. Y todo lo que está alrededor se centra en la voluntad de Dios. Cuando una persona se arrepiente, renuncia a una vida centrada en su persona. ¿Qué es la salvación? Es la liberación del hombre de su voluntad natural. La salvación es la liberación del hombre de su voluntad natural, animal, carnal y autoemanada. Porque renunciamos a nosotros mismos. Señor, yo renuncio a mi vida. Renunciamos a nuestra vida pasada, a decisiones mal hechas, a decisiones que a veces hoy día son consecuencia de decisiones mal tomadas. Señor, me arrepiento, perdónanos, porque tomamos decisiones tan malas que hoy día son consecuencias. Pero hoy día tomo las decisiones no en base a lo que yo quiero, no en base a lo que yo deseo, no en base a mi vida personal, sino que en base a ti. Y cuando las tomamos en base a Dios, descansamos. Y si descansamos, es porque la tomaste con fe. Y tenemos la paz, que va a ser la mejor respuesta. Cuando descansas en Dios, y tu decisión está envasada primero en lo que Dios quiere, descansas. Y es lo mejor para nuestra vida. A lo mejor a los primeros tiempos, a lo mejor va a ser difícil entender que era la mejor decisión. Pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta que era lo mejor. Lo que Dios quería. No trates de torcer el brazo de Dios. Cuando Dios tiene una voluntad y quiere ponerla en tu vida, en tus estudios, en tu vida, en tu economía, en tu casa, en tu familia, no tratemos de forzar la voluntad de Dios. Y al final terminamos haciendo lo que nosotros queremos, sino la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Porque cuando lleguemos al final de ese proyecto
Fue lo que Dios quería, fue lo mejor. Gracias, papito, porque fue lo mejor. Era lo que tú querías. Pero yo quería ir por otro camino. Pero tú me dijiste este camino. Tenemos que ser dóciles. Cuando escuchamos la voluntad de Dios, si se lo pedimos, Él te lo va a decir. Pero tenemos que obedecer y no terminar haciendo lo que yo quiero. Porque Él te va a dejar. Pero el final es amargo. Porque no hicimos lo que Él nos decía. La unión espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios. Amén. Esa es, cuando decidimos nuestra vida en Dios, se produjo una unión espiritual. Se produjo la voluntad del hombre y se unió con la voluntad de Dios. Se fusionaron. Y ya no vivo, sino que Cristo es la voluntad en mi vida. Sino que hago lo que Él quiere que haga y no lo que yo quiero hacer. El producto de esta unión es la obediencia. Si quiero actuar conforme a la voluntad de Dios, primero tengo que tener muy claro la obediencia en Dios. Señor, ¿tú quieres esto? Eso haremos. ¿Tú quieres que salga de tal lugar? Eso haremos. El producto de la unión es la obediencia a Dios. La desobediencia significa seguir haciendo nuestra propia voluntad. Podemos decir de palabras. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puedo decir de palabras, hacemos la voluntad de papá. Lo podemos cantar. Pero cuando llegan los momentos en que tienes que decidir tu voluntad o la voluntad de Dios, esa es la práctica. Ahí es cuando tengo que demostrar. Y no tiene que haber desobediencia. Porque eso significa hacer mi voluntad. Y los resultados van a ser conforme a lo que yo pensé que podía hacer. Y muchas veces nos equivocamos. Tenemos que cesar nuestra propia obra. El producto de esta unión es un corazón, una armonía entre la voluntad de Dios y la del hombre. Se produce una armonía. Señor, esto quiero hacer. Esto queremos comprar, este proyecto tenemos. Estás colocando tus deseos, pero que se haga tu voluntad. Entonces hay una armonía perfecta. Es más, Dios es muy delicado, papito es muy sutil y delicado. Y siempre es lo mejor para ti. Y se producen una armonía perfecta entre la voluntad tuya y la voluntad de Dios. Porque la dejas a sus pies. Más, Señor, esto es lo que yo quiero. Más quiero hacer lo que tú quieres. El principio de la voluntad. No haga ninguna provisión para usted mismo. En Mateo 10:38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Señor, hacemos tu voluntad aunque nos cueste, aunque no es difícil, aunque aparentemente me cuesta, pero hago tu voluntad, Señor. La voluntad es la que censura todos los pensamientos que proceden de la mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente es el depósito de las experiencias pasadas. Hay muchas experiencias, hay muchas heridas, hay muchos traumas tal vez que quedan en nuestro subconsciente. Y cuando llegamos a Cristo, cuando estamos en Dios, a veces repercute en nuestra manera de vivir, a veces repercute esas heridas en nuestras actitudes que tenemos. Pero más Dios barre, limpia, porque esa es su voluntad, limpiar, barrer. Cuando llegamos a las aguas del bautismo, dejar atrás esa vieja manera de vivir y somos un nuevo hombre.
una nueva mujer para Dios, que vivimos conforme a su voluntad. Satanás controla la voluntad cuando ésta cesa de resistirlo en esta área. La palabra dice resistir al diablo y huirá de nosotros. Él va a controlar nuestra voluntad cuando nosotros dejamos de resistir, cuando nosotros dejamos de dar la lucha espiritual, cuando nosotros nos rendimos y no dejamos a los pies del Señor esa situación y no resistimos. Él va a dominar nuestra voluntad. Mas la palabra dice resistirlo y Él va a huir. Pero hay una acción mía, resistirlo, porque si no Él va a dominar mi voluntad. Y si domina mi voluntad, hacemos cosas que realmente solo van a agradar a Satanás y no a Dios. La renovación de la mente genera fuerza a la voluntad y libera del cautiverio. Renovación de la mente se elimina la fuente de la tensión. Jesús les dijo a Satanás en Juan 14:30, al final dice, y él nada tiene en mí, en el último párrafo, les dice, y él nada tiene en mí. El Espíritu Santo no piensa por medio de nuestra mente, ni siente por medio de nuestras emociones, ni decide por medio de mi voluntad. El Espíritu Santo guía por medio de impresiones divinas recibidas en el espíritu del hombre. Dios nunca sustituye su voluntad por la del hombre. Siempre su voluntad es la que Él hace. No va a sustituir lo que es su voluntad por la voluntad del hombre. Si el hombre toma su propia voluntad, Dios lo deja. Dios hasta ahí llega. Él no va a sustituir ni reemplazar su voluntad por la que yo quiero. Pasos para la pasividad. Cuando hay pasividad en la vida espiritual, ¿cuáles son los síntomas de esa pasividad espiritual? Cesamos de orar, Dios no nos puede usar porque ya no funcionamos en la oración. Los espíritus malignos toman ventaja de mi pasividad. En mi pasividad, cuando digo pasividad, es cuando estamos dejando la oración, dejamos el tiempo con Dios, dejamos de congregarnos, tal vez en este tiempo no hemos dejado de congregar, pero no nos dejamos de tener esa comunión, e incluso a lo mejor aún más estrecha con Dios en este tiempo. Síntoma de la pasividad, cuando nuestra vida espiritual está pasiva, estamos dejando esos momentos de oración. Dijimos cuáles eran los pasos, pero cuáles ahora son los síntomas de la pasividad. Inercia, incapacidad para competir, innumerables tareas sin terminar, incapacidad para concentrarnos, inercia física, acciones mecánicas, incapacidad para tomar decisiones, iniciativas en actividades. Pero si dejamos nuestra voluntad libres en Dios, en Efesios 4:22 dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es una actitud que tenemos que tomar. Me despojo del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, antes, sin Dios, vivíamos conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo quería hacer. Y si comenzamos a analizar, se cometieron tal vez tantos errores que podrían haber sido evitables. Despojaos del viejo hombre. Señor, saco esa ropa sucia de mi pasado. Pero es una decisión mía. Es una actitud que tengo que tomar. Yo me despojo del viejo hombre. Y que este hombre está viciado conforme a los deseos engañosos.
porque tomé decisiones, porque cometí errores, porque hubo pecado, porque hubo pecado contra Dios, porque hubo un carácter insoportable. Pero yo me despojo de eso. Es como sacarse esa ropa sucia, de mal oliente, de mal olor, y dejarla. Y vestirte de Dios. Y ponerte una vestidura espiritual. Y esa vestidura espiritual viene acompañada de la voluntad de Dios. Pero dejé esa ropa sucia que solo empañó que era mi voluntad y ensució esa ropa. La dejo atrás. El engaño sale cuando se descubre la verdad. Padre amado, a veces nunca, cuando llegamos a Cristo, cuando has llegado a Cristo, no sabías que estabas en pecado. Tal vez no sabías que estabas siendo engañado. No sabías que eras tal vez una marioneta de Satanás. Pero cuando descubrimos la verdad en Dios, pero cuando descubrimos que para mí el vivir es Cristo, la muerte, terminó el temor a la muerte. Terminó el temor al pasado, terminó el temor a la vida. Terminaron los temores cuando conocí la verdad de Dios. Cuando conocí la verdad de Dios, Él suplirá lo que falte. El temor a la escasez muere. Se fue con esa ropa sucia. Cuando conocí, este es el día que hizo Jehová, me alegraré en Él. La tristeza, la amargura se fue con esa ropa sucia. Porque conocí una verdad. Porque conocí una verdad que hay gozo. Hay alegría en Dios. Él suplirá, Él dará, Él estará. Y nos despojamos de esas palabras que me cautivaron, esas palabras que me ataron toda una vida. Palabras que ataron. Supersticiones que te ataron. Hay muchas supersticiones que el hombre tiene que te van atando tu vida. Pero cuando conoces la verdad, eso muere. Pero el enemigo no quiere que conozcamos una verdad. El enemigo por eso tiene enceguecidos los ojos de los hombres. Porque cuando descubrimos esa venda de nuestros ojos, gracias a Dios porque nosotros lo hicimos, gracias papá porque descubrimos esa venda de nuestros ojos. Y hoy día podemos ver luz, podemos ver esperanza, podemos ver prosperidad, podemos ver gozo, podemos ver alegría. Como nosotros en la muerte de mamá pudimos ver su muerte. Quiero decirles que en un momento cuando yo estaba con ella y le estaba cantando a su oído, le cantaba, qué bueno es Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Cuando yo le decía eso, ella quiso hablar en lenguas. Tal vez con su dolor, los últimos minutos que le quedaban de vida. Ella balbuceó palabras en lenguas. Es que su espíritu ya se estaba comunicando con su rey, con su papá celestial. Es porque ella ya estaba entrando a esa esfera espiritual, a esa otra dimensión hermosa. Le cantábamos, entraba mi hermana y le cantábamos al oído. Salmos, le decíamos salmos al oído. Se fue con salmos, con canto. Y balbuceó palabras en lengua. En su estado ya moribundo de los últimos minutos, habló en lenguas. ¿No es hermoso saber que su partida fue ese encuentro, esa separación de la muerte, esa separación de esta vida con la vida celestial a una eternidad?
Qué diferente a otras muertes. Qué diferente a otras despedidas. Las emociones están a flor de piel. Por los recuerdos, por los momentos. Pero en lo profundo de nuestro corazón hay gozo, hay alegría. Porque se encontró con papá. La voluntad se potencia por medio de la fe y se fortalece por medio de la verdad. Señor, la fe, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra voluntad es cuando dejamos en las manos del Señor todo. Y eso es fe. Por lo tanto, se potencia. La fe se va a potenciar por medio de la voluntad. Resistir al diablo no permitas que las circunstancias lo guíen. Recupera el terreno perdido. El enemigo va a ocupar terreno. El enemigo, cuando yo empiezo a ocupar mi voluntad y dejo la voluntad de Dios, y cuando estoy dejando de que Dios tome decisiones, es porque estoy apartándome en las oraciones, en la comunión, en ese momento diario con Dios. No lo puedo dejar. Porque la voluntad mía comienza a tomar poder y comienzo a cometer errores. El espíritu necesita el control de la voluntad. Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Cuando haces tu voluntad, cuando no estás en Dios, estás haciendo tu voluntad sin rienda, vas en un barco sin timón, a la deriva. Pero cuando hemos decidido tomar la dirección de Dios, es porque Él tomó el timón del barco y vamos con una dirección clara. Es por eso importante que lo sabemos, lo estudiamos, pero ahora practiquemos la voluntad de Dios y no mi voluntad en cada cosa, querido hermano. En pequeñas cosas, la voluntad de Dios. Mi hijo quería hacerse, no sé si le va a gustar a él que explique que dé este ejemplo, pero él quería en una oportunidad hacerse un arreglo a su pelo, dejarse unas cosas en el pelo. Y yo no sabía si era bueno o malo la realidad. Pero le pregunté al Señor. Y después le dije: hijo, si el Señor quiere que tú te lo hagas, Él nos va a dar ese dinero. Porque la realidad es que no dejaba de ser el costo de hacerse ese arreglo en su pelo. Y justo pasó una semana y el Señor mandó exactamente ese dinero y no más de una semana. Entendí que el Señor amaba mucho. A veces en los caprichos el Señor está contigo. El Señor dice: querido amigo, nos dice, hijos míos. Y el Señor mandó, y lo entendí. Y le dije: hijo, aquí está. El Señor quiere que lo hagas. En pequeñas cosas, dejar que Él haga. Y no nosotros. Si ya lo vivimos nosotros, Él vive en nosotros. La mente necesita estar sujeta a la voluntad de Dios. Nuestra mente necesita estar sujeta. Cada día, Señor, mi cuerpo necesita estar sujeto a la voluntad de Dios. Mis ojos necesitan estar sujetos a la voluntad de Dios. Mis oídos, que miran mis ojos el día a día. Señor, sujeto a ti, en santidad, delante de ti. Te animo, mi hermano, a que cada decisión que tomes, primero pónelo a los pies del Señor en tu oración. Primero pregúntale a Él: ¿quieres tú que haga esto? Y Él con tanto amor te responderá. Él no va a hacer oídos sordos a tu pregunta.
Te animo, hermano, a preguntar a Dios. Te animo a la voluntad cuando hablamos que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Porque al final terminamos haciendo mi voluntad. Hermano, que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y damos gracias al Señor, a nuestro Papá Celestial, que Él es el dueño de todo, lo sabe todo. Nosotros miramos hasta la punta de nuestra nariz solamente, mas Él mira mucho más allá. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre. Qué importante es vivir en tu voluntad. Qué importante, Señor, para nosotros que el vivir sea Cristo, pero que lo demostremos en los hechos, no en palabras. No de mi cuerpo hacia afuera, sino que en mi corazón, Jesús, que el centro seas tú. Y cuando tú tomas el centro de mi corazón, papá, tu voluntad se hace y no la mía. Señor Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, queremos aprender el día a día. Queremos aprender a vivir conforme a tu voluntad. Queremos, Señor, vivir conforme a lo que tú quieres. Queremos, Señor, que puedas decir, mi hijo amado, como decía, Señor, vive conforme a la voluntad de Dios. Queremos agradarte, Señor. Queremos estar dispuestos y disponibles a lo que tú nos digas, a lo que tú nos mandes. Señor amado, toda nuestra vida material, nuestras cosas que puedan tener, que hemos logrado materialmente, están aquí, Señor, en tus manos. Para cuando tú digas que no tenemos que dejar, lo dejamos. Gracias, papá, por todo. Amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga grandemente.